Hola, ¿cómo están? Vamos a resolver los ejercicios de la página 215. En el caso de el primer ejercicio, podemos ver que el verbo puede ser escucha o también puede ser escucharon, porque el núcleo del sujeto es un cuantificador que está modificado de los jóvenes, y este modificador indirecto contiene el sustantivo en plural jóvenes. En el caso de 2, brinda concuerda con ejército. Solamente puede ser en singular, porque ejército es un sustantivo colectivo. En el caso de 3, hay dos posibilidades, que son acudió y acudieron, porque el núcleo del sujeto es grupo y está modificado por la frase de bomberos, que contiene el sustantivo en plural bomberos. En el caso de 4, el verbo es requirieron, porque concuerda con control y concuerda con atención. Y en el caso de 5, hay dos posibilidades. Puede ser carece o carecen, porque el núcleo de sujeto es cantidad, que es cuantificador, y está modificado por de instituciones públicas, que contiene un sustantivo en plural, que es instituciones. En el caso de 1, de las preguntas objetivas, árbol presenta un problema porque debe ser hubo una serie de crímenes, no hubieron, es impersonal. En el caso de B, igual, debe decir que no habrá, ¿no? Porque es impersonal también. En el caso de C, tendría que decir ha habido. Y eso genera que la clave sea D, porque había es impersonal, está en singular, y no hay ningún problema. En el caso de 2, tanto todos como locos son adjetivos que están modificando a chicos. No se modifican entre sí, todo no está modificando a locos, sino que ambos adjetivos modifican a chicos, entonces tendría que ser todos locos. En el caso de B, media modifica a ciudad, no se trata de un adverbio, se trata de un determinante que modifica a un sustantivo, por lo tanto concuerda. En el caso de C, nos encontramos con medio cansados, debería decir medio cansados, dice medios cansados, pero hay medio, modifica como adverbio al adjetivo cansados. Y en el caso de D, tanto toda como sucia modifican a cancha, y por lo tanto no, la clave es incorrecta. Por otro lado, en el caso de las oraciones condicionales, nos encontramos con lo siguiente. En el primer ejercicio, en el primer grupo de ejercicios, en uno, digamos que el resultado, ¿no? Lo que pasaría después de la condición, tiene que estar con ería, con el sufijo ría, ¿no? Como pasa con haríamos, todo mal, ¿no? Porque la condición presenta el verbo en pasado subjuntivo. En el caso de 2, ¿no? Puede ser, digamos, si el verbo de la condición está en presente, el verbo de lo que puede pasar se puede presentar en futuro. Entonces, en este caso, el verbo de la condición es somos, el verbo de lo que puede pasar es cumpliremos, que está en futuro, pero funciona perfectamente. En 3 ocurre lo mismo que ocurre en 1. El verbo de la condición está en subjuntivo pasado, llamases, y en esos casos el verbo principal va en condicional. Entonces no es supieras, sino sabrías. En 4 sucede lo mismo. El verbo de la condición es hubieses, está en pasado subjuntivo, entonces el verbo principal tiene que estar en condicional, tiene que terminar en ría, que se estaría. En el caso de 5 nos encontramos con un caso parecido al de 2. El verbo de la condición está en presente, depositas, y por lo tanto el verbo de lo que va a pasar, lo que puede pasar después, perdón, puede estar en futuro. En el caso de 6 pasa lo que pasaba ya desde 1, el verbo de la condición es hubiese, que es pasado subjuntivo, y el verbo de lo que puede ocurrir debe ir en condicional, en este caso iríamos. La misma situación se presenta en 7. En 7 tenemos el verbo hubiera, que está en pasado subjuntivo, y el verbo de lo que podría ocurrir tendría que estar en condicional, que es habría. Lo mismo sucede en 8. En 8 no hay ningún problema porque dice fuera, ¿no? En la condición dice fuera, entonces el verbo de lo que podría ocurrir va en condicional, o sea, terminaría. Entonces no hay ningún cambio en 8. Muy bien, estos son los ejercicios, primero de la página 215 y luego de la página
216.